A continuación voy a realizar la demostración de cómo pueden resolver la actividad 1 de la unidad 2, en donde el tema es frecuencias y el enunciado de este ejercicio indica que en una gasolinera quieren saber cuántos empleados más deben contratar y para qué turnos. Para ello registraron durante 2 días la cantidad de litros de diésel que se venden por hora en la gasolinera. El registro que se obtuvo fue el siguiente, y aquí nos aparecen los datos. Y la indicación concreta es: elabora una tabla de frecuencia con los datos. Incluye en la misma tabla la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Bien, pueden resolverlo tal como se indica en el video demostrativo, o bien pueden utilizar esta técnica alterna que voy a enseñarles utilizando Excel. Lo primero que tendremos que hacer es capturar cada uno de estos datos a Excel. Lo que yo voy a hacer es, lo pueden capturar directamente. En este caso yo voy a convertir estos datos a tabla. En la pestaña Insertar me voy a ir a la opción Tabla y voy a poner esta opción de convertir el texto en tabla. Aquí voy a elegir la opción Otro y voy a poner un espacio y el número de columnas será 1. Esto con el fin de simplemente yo copiar, y me voy a Excel. En Excel voy a abrir un archivo nuevo, voy a dar un pequeño zoom y voy a pegar un pegado especial, texto, y aquí ya están mis datos, que en total son 48 datos. Bien, esto que les acabo de mostrar, pues no es necesario que ustedes lo hagan así como lo realicé yo. Ustedes pueden ir capturando dato por dato en Excel. El siguiente paso es determinar el número. Voy a poner el número total de datos, una N, que en este caso yo sé que son 48 datos. Enseguida voy a determinar el número de intervalos o clases. Tal como señalan en el video y en las lecturas, recuerden que no hay un método preciso para determinar el número de clases. Sin embargo, voy a poner número de clases. Una aproximación o una sugerencia que hace la literatura es utilizar raíz de n, o sea, la raíz del número total de datos. Para ello voy a utilizar una función que está en Excel, que se llama raíz. Entonces simplemente introduzco raíz y voy a seleccionar, en este caso, la celda, que equivale a 48, cierro paréntesis y oprimo Enter. Y me dice que la raíz de 48 es 6.9, lo cual se aproxima a 7. Por lo tanto, el número de clases será 7. Otro dato importante será determinar el rango, para lo cual voy a utilizar dos funciones. Primero voy a determinar el valor máximo de mis datos. Esto lo voy a hacer utilizando una función en Excel que se llama max. Abro paréntesis y selecciono todos mis datos. Una vez que selecciones todos tus datos,
oprimes paréntesis y enter. Y observa que el valor máximo es 889. Ahora el valor mínimo lo determino utilizando también una función de Excel que se llama min. La voy a introducir directamente, abro paréntesis y vuelvo a seleccionar todos los datos. Cierro paréntesis y el valor mínimo es 810. Enseguida determino el rango. Para determinar el rango simplemente introduzco signo igual y voy a elegir el valor máximo menos el valor mínimo y me da de rango 79. Enseguida voy a determinar algo que se llama el tamaño del intervalo. Para ello voy a utilizar el rango, voy a utilizar el signo igual y voy a decir el rango, o sea 79, entre el número de clases, que es 7. Y esto me da un intervalo de rango de 11.28. Podemos utilizar este valor con esta precisión o bien aproximarlo a 12, como ustedes gusten. Y ya con esta información vamos a iniciar la construcción de nuestra tabla de frecuencias. Vamos a iniciar aquí con número de clases, que será 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7. En la siguiente tabla voy a poner mi límite inferior, de clase, y en la siguiente columna el límite superior de clase. Bien, para hacer el límite inferior vamos a iniciar con el valor mínimo, que en este caso mi valor mínimo es 810, así que directamente introduzco 810, y el límite superior de clase, voy a poner el signo igual, será el valor inferior, o sea 810, más mi intervalo de clase, que en este caso es 12. Bueno, lo voy a poner directamente 12. Ahora el límite inferior será igual al límite superior y mi límite superior de la siguiente clase será la misma fórmula, la voy a arrastrar, o sea el dato anterior más el dato más 12, que es mi intervalo, el tamaño del intervalo. Y bien, simplemente arrastro la fórmula y me quedan estos valores. Observen que a diferencia de el video demostrativo en donde se explica cómo realizar a mano esto, no es necesario que aquí aumentemos de 822 a 823, debido a que Excel va a utilizar solamente esta columna para realizar el cálculo de la frecuencia. La siguiente columna será la frecuencia absoluta, y aquí, muy importante, tienen que seleccionar en este caso el rango de salida. Observen que selecciono el rango de salida. Es muy importante que hagan esto, si no, no se puede aplicar la función.
Enseguida se van a ir a la pestaña Fórmulas, Insertar función. Aquí van a elegir la categoría Estadísticas y van a elegir la función que se llama frecuencia. Oprimen Aceptar y aparece esta ventana de diálogo. Donde dice Datos, van a seleccionar todos los datos. En este caso son 48 datos. Oprimen Enter. Y donde dice Grupo, muy importante, van a seleccionar el límite superior de clase. Esto es muy importante, el límite superior de clase, oprimen Enter. Y enseguida lo más importante de esta función, no opriman Enter. Primero tienen que oprimir en su teclado las teclas Control, Shift y mantener oprimidas estas teclas en su teclado Control, Shift. Y manteniendo oprimidas las teclas Control Shift, oprimen el botón Aceptar. ¿Qué ocurre si no mantienen oprimidas las teclas Control Shift? Pues que Excel no sabe que estás trabajando con una matriz, por lo tanto no te va a dar los resultados que se ven aquí. Entonces es muy importante mantener oprimidas las teclas Control Shift. Y observen que de esta manera me está dando ya la frecuencia, indicándome que de 810 a 822 tengo 5 datos, de 822 a 834 tengo 6 datos y así sucesivamente. Voy a sacar la suma para verificar. Observen que el total de datos son 48. Es importante que hagan esto para verificar que incluyeron todos sus datos. Y enseguida voy a determinar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo determinan esto? Pues simplemente es ir acumulando los datos o los valores de mi frecuencia absoluta. El primer valor será igual al valor de la frecuencia absoluta. El siguiente valor será igual al valor anterior de la frecuencia absoluta acumulada más el valor de la frecuencia absoluta. Y el tercer valor es lo mismo, el valor anterior de la frecuencia absoluta acumulada más el valor de la frecuencia absoluta. Y simplemente voy a arrastrar mi fórmula y observa que el total de la frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al total de los datos. Enseguida determino mi frecuencia relativa. ¿A qué es igual la frecuencia relativa? Pues recuerden que vamos a convertir a porcentaje. Por lo tanto, vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos, que en este caso es 48. Y simplemente voy a arrastrar mi fórmula. Voy a oprimir el botón de porcentaje de Excel para convertir a porcentaje y le voy a agregar una cifra significativa. Finalmente determino la frecuencia relativa acumulada. ¿A qué sería igual esta frecuencia relativa acumulada? Pues es igual al dato de la frecuencia relativa. El siguiente valor será igual al dato de la frecuencia relativa acumulada más la frecuencia relativa. Y observen cómo se va acumulando la frecuencia relativa. Simplemente voy a arrastrar mi fórmula y me tiene que dar 100%. Y bueno, ya lo que resta pues será nada más poner bonita la tabla para cuestiones de presentación.
Y de esta manera es como determinamos nuestra tabla de frecuencias del ejercicio de la actividad 1.